quiero agradecer a los organizadores de este acto el tener la oportunidad de compartir este rato con ustedes. Y por otra parte, disculparme porque voy a ser reiterativo con algunas de las cuestiones que aquí se han planteado. Voy a leer un texto porque si me pusiese a hablar, Mario me conoce y podría hablar de muchos temas porque sabe que es un tema que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que nos preocupa a los dos muchísimo. Entonces, discúlpenme por leer el texto. En la década de 1920, Américo Castro viajó por 2 veces al continente americano. Al regreso de su segunda expedición, en la que dio durante 1928 conferencias en Cuba, Puerto Rico y México, publicó un artículo en la Gaceta Literaria en el que se preguntaba: ¿qué puede haber de interesante para el público en este ir a América, de donde nos llaman para conferenciar ante masas de auditores enormes, apretujadas? Mucha más gente de la que hay aquí en esta sala. A esta pregunta, el autor del libro que nos congrega esta tarde intenta dar respuesta resolviendo atinadamente, a mi modo de ver, lo que a primera vista parecía un complejo puzzle. Afrontar el montaje de un rompecabezas tiene un componente lúdico. Todos hemos disfrutado haciendo puzzles, pero también exige un notable esfuerzo intelectual, pues coloquialmente asociamos el rompecabezas a un problema de difícil solución. ¿Cuál es el problema que aborda Mario Pedrazuela en su libro titulado En este ir a América? Dar cuenta de los remotos antecedentes de la institución que nos cobija aquí y ahora, el Instituto Cervantes, creo que muy bien dirigida por Luis García Montero, que Mario Pedrazuela, tal y como subraya en su prefacio, encuentra en el Instituto de las Españas, inaugurado en la Universidad de Columbia de Nueva York el 24 de febrero de 1921, cuando estábamos en plena pandemia, se cumplió el centenario. El Instituto de las Españas supuso la creación del primer centro docente fuera de España para difundir la lengua española y la literatura y cultura del mundo iberoamericano. Ya en tiempos de la Segunda República, el 21 de febrero de 1934, se inauguró la Casa de las Españas, derivada de ese instituto. Estaba ubicada en el corazón de Manhattan, la Casa de las Españas. El edificio fue decorado por Zenobia Camprubí, inspiradora del libro predilecto de Juan Ramón Jiménez, su diario de un poeta recién casado, del que quiero evocar aquellas reflexiones que dicen: cuida bien de este día es la vida, la esencia misma de la vida. En su leve transcurso se encierran todas las realidades y todas las variedades de tu existencia, el goce de crecer, la gloria de la acción y el esplendor de la hermosura. En su meticulosa obra, Mario Pedrazuela describe la organización de los 5 pisos del inmueble que ocupó la Casa de las Españas, que alojó a partir de 1934 al Instituto de las Españas. En su sótano almacén se custodiaría un extraordinario depósito de materiales sobre la cultura hispánica, pues según declararía años después el filólogo Federico Donís, el gran impulsor de ese centro académico, como ya se ha dicho, se custodiaron en sus dependencias más de 1 millón de fichas que contenían todo lo publicado en España, Portugal, Hispanoamérica y Brasil sobre lengua y literatura, pero también sobre historia y filosofía, organizadas por materias y autores. Este libro sobre la enseñanza del español en los Estados Unidos entre 1909 y 1939 no cabe contemplarlo como un edificio vertical, como el que ocupara en el número 435 oeste de la calle 117 de la Gran Manzana neoyorquina, la Casa de las Españas. Más bien, me parece que puede ser visto como una especie de un gran apartamento tipo loft, una vivienda con un gran espacio abierto sin paredes internas, porque podemos circular perfectamente de unos sitios a otros. ¿Qué nos encontramos en el libro, al que invito a visitar como si recorriéramos un amplio loft? Voy a reiterar cuestiones que todos los lectores hemos encontrado en él, pero quizás con algún punto de vista diferente. En primer lugar, un gran objeto cultural, la lengua española, una de las grandes lenguas de comunicación en este mundo globalizado y también una poderosa lengua en otras épocas, desde el reinado de Luis XIII en la Francia del siglo XVII hasta principios del siglo XX, cuando en Estados Unidos se desarrolló un notable interés por el aprendizaje del español, como se explica en el primer capítulo de la obra que estamos presentando. En él, entre otras cuestiones, se informa de la institucionalización de la enseñanza del español en el sistema universitario norteamericano a lo largo del siglo XIX y el papel desempeñado por 3 diferentes entidades y asociaciones en promover el interés por el estudio y conocimiento de la lengua y cultura hispánica,
a las que ya se ha hecho referencia anteriormente. Me llamó mucho la atención García Solalinde cómo cuestiona la labor de Huntington al frente de la Hispanic Society en el informe que le manda a Méndez Pidal después de su conversación con el embajador Juan Riaño. Es un informe extraordinario. Bien, estas tres entidades fueron muy importantes entre la Asociación Americana de Profesores de Español, fundada en 1917, que en 1920 tenía que atender a 200.000 estudiantes, muchos de ellos de las high school norteamericanas. El portavoz de esta asociación fue la revista Hispania, dirigida por Aurelio Espinosa, otro de los que forman parte de la galería de hispanistas que trabajaron en Estados Unidos. El otro centro promotor de la enseñanza del español fue la Escuela Española del College de Middlebury, al que también se ha hecho alusión aquí, fundada en el mismo año, 1917, en el estado de Vermont, que tras la Guerra Civil Española se convertiría en un fundamental lugar de encuentro entre filólogos exiliados y algunos de esos amigos que se quedaban en España, como Rafael Lapesa o Dámaso Alonso. En segundo lugar, todo el libro está recorrido por una serie de instituciones y lugares de enseñanza del español en las dos orillas del Atlántico, tanto en Estados Unidos como en España. Un capítulo presenta a los profesores de español en los Estados Unidos. Otros dos están dedicados a la respuesta dada a partir de 1912 por instituciones españolas para promover la enseñanza de la lengua, la cultura y la literatura españolas a estudiantes extranjeros que mayoritariamente fueron norteamericanos. La institución, entre otros, John Dos Passos, creo, ¿no? La institución que ejerció durante un tiempo el peso de esa responsabilidad fue el ya mencionado Centro de Estudios Históricos, creado bajo un gobierno del Partido Liberal en 1910. Mario Pedrazuela ofrece todo tipo de detalles sobre la casuística de esos cursos y sobre cómo su manera de hacer se convirtió en un modelo para cursos para extranjeros organizados por otras entidades académicas, bien rivales del Centro de Estudios Históricos, como los cursos de verano de Jaca, llevados por conservadores de la Universidad de Zaragoza o de la Universidad de Madrid, o aliados, como los impartidos en la Universidad Internacional de Santander a partir de 1933, durante los años republicanos. Este año se ha cumplido el 90 aniversario de la puesta en marcha efectiva de esta magnífica institución republicana. En tercer lugar, la obra está plagada de una miríada de actores protagonistas de las relaciones culturales y científicas que se entablaron entre España y Estados Unidos a lo largo del primer tercio del siglo XX. Es en ese marco temporal y en ese espacio geopolítico en el que ubica Mario Pedrazuela los esfuerzos que se hicieron en ambas orillas del Atlántico para promover la enseñanza de la lengua española o castellana. Entre esos actores adquieren un especial protagonismo, como todos hemos resaltado, el grupo de filólogos adscritos al Centro de Estudios Históricos de la JAE, bien conocido por el autor de esta obra y que es lo que nos llevó a tener nuestra amistad. Los hombres del pasado nos hacen estas cosas bonitas. El Centro de Estudios Históricos tuvo grandes admiradores, Azorín entre ellos, quien explicó a sus lectores del diario La Nación de Buenos Aires, allá por junio de 1926, que en ese lugar había una atmósfera de serenidad, de estudios escrupulosos, de meticulosidad, acompañada de la ejemplaridad de las personas. Visión tan risueña no era compartida por otros muchos observadores, evidentemente por los rivales y enemigos de esos humanistas. Es conocida la incomprensión de Ortega hacia el plan de investigaciones de esos filólogos de la que se hace eco el autor de este libro, pero esa incomprensión se tornó en menosprecio, ya que se dice, y lo recogió hace poco Rafael Ansón, que un día en el Ateneo de Madrid Ortega definió a don Ramón como medieval y medio tonto. Pero también surgieron críticas desde el interior de esa institución. En una de sus cartas escritas desde Estados Unidos allá por octubre de 1922, en el primer viaje que hizo a Estados Unidos, García Solalinde le decía abiertamente al director del Centro de Estudios Históricos, Ramón Méndez Pidal, que el pequeño mundo que hemos creado no tiene organización, ni es europeo, ni americano, ni nada, aunque de todo eso presumamos. Los avatares de estos filólogos a lo largo de 3 décadas aproximadamente son seguidos por el autor de esta obra con esmero, apoyado en una excelente materia prima extraída de importantes fondos documentales. Así, el viaje que hiciera a Estados Unidos Méndez Pidal en 1909, junto a su inseparable compañera, la ya mencionada María Goyri, relevante pedagoga, al que se dedica el segundo capítulo del libro,
es visto por Mario Pedrazuela como una experiencia decisiva en el anudamiento de estrechas relaciones entre los hispanistas norteamericanos de la costa este y el Centro de Estudios Históricos. Esas interacciones y entrecruzamientos se intensificaron a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial y culminaron con el envío de dos de los investigadores de esa institución a ocupar posiciones académicas en Estados Unidos, como se explica en el 7º capítulo y como ya se ha aludido anteriormente. Uno de ellos fue el salmantino Federico Donís. Un antepasado suyo fue el responsable de la cesión de Florida a los Estados Unidos cuando era diplomático, a principios del siglo XIX. Federico Donís se convirtió a partir de 1916 en el primer catedrático español de una universidad norteamericana, la de Columbia, y posteriormente en el director del Instituto de las Españas. En la gestión de esa institución consumió importantes energías y se está quejando continuamente a sus amigos de Madrid, al esforzarse en convertirla en una plataforma de interacción y encuentro entre españoles, norteamericanos e iberoamericanos, pues era consciente de que la presencia y fortaleza de lo hispánico en los Estados Unidos necesitaba del concurso y apoyo de los hispanoamericanos y brasileños. Por ello, por ejemplo, puso empeño en dar a conocer al público norteamericano hacia 1921 la obra de la poetisa chilena Gabriela Mistral, prologando su libro Desolación de manera generosa, lo que conmovió a la futura Premio Nobel de Literatura, quien le reconoció a Onís que aprecio los afectos por encima de todas las admiraciones. El otro fue Antonio García Solalinde, quien se asentó definitivamente en Estados Unidos a partir de 1924 como consecuencia de sentirse corresponsable de la persecución política a la que sometió la dictadura de Miguel I de Rivera de Miguel de Unamuno, como ya se ha oído acá, que le hizo dimitir del rectorado de la Universidad de Salamanca y luego exiliarse a Francia, o deportarlo a Fuerteventura y luego exiliarse. Instalado Solalinde en la Universidad de Wisconsin, encontró la paz, pues como le reconoció a Menéndez Pidal, la tranquilidad es perfecta y el tiempo me cunde más que en toda mi vida anterior. A partir de 1930 conseguiría que esa universidad norteamericana crease un departamento de español y portugués. En él, ese gran especialista en la obra de Alfonso X el Sabio, particularmente de su general Historia, logró fundar, inspirado, como dice Mario Pedrazuela, en el ambiente científico del Centro de Estudios Históricos, un seminario de estudios medievales que se convertiría en un referente de la cultura y literatura medieval hispánica. Lamentablemente Solalinde falleció relativamente joven, en 1937, pero su obra permaneció. En cuarto y último lugar, toda la obra está atravesada por discursos emitidos por la multitud de actores, de los que hemos aquí hablado mucho en las páginas de En este ir a América. Discursos plagados de planes de acción, que Mario expone muy bien, y de controversias. Hay un debate permanente sobre cómo habían de ser las relaciones triangulares entre Estados Unidos, España y la América Latina, teniendo en cuenta los sentimientos anti-yanquis existentes en la sociedad española tras el desastre de 1898 y en los países latinoamericanos ante la emergencia del coloso del norte del continente como potencia imperial tras su participación decisiva en la victoria aliada durante la Primera Guerra Mundial. La lectura de esta obra es pues provechosa, creo que coincidimos todos los que ya la hemos leído, entre otras razones porque ofrece relevantes informaciones sobre múltiples aspectos del trabajo de los filólogos del Centro de Estudios Históricos, en el que afortunadamente tenemos aquí descendientes de ellos, académicos. Los valiosos testimonios que ofrece Mario Pedrazuela confirman, por ejemplo, la laboriosidad de personajes como Tomás Navarro Tomás, quien, tras haber hecho trabajo de campo en Venezuela, proseguía sus investigaciones en el buque que le trasladaba de Venezuela a Puerto Rico sobre el papiamento, porque encontró allí a un nativo de Curazao y se dedicó a pergeñar un artículo, como le informó a Menéndez Pidal. El papiamento, ya saben ustedes que es la lengua de las Antillas holandesas, que es una mezcla entre portugués, español, lenguas africanas, holandesas. Esa laboriosidad de Tomás Navarro Tomás se manifestaría también años después en su participación junto a Juan Larrea en la elaboración del decreto firmado en Valencia en plena guerra civil por el ministro comunista de Instrucción Pública Jesús Hernández el 12 de octubre de 1937 para constituir en Madrid el Museo y Biblioteca de Indias. Quedó en el papel, pero la idea se mantuvo y Juan Larrea la reivindicó en el exilio mexicano. Dos observaciones para concluir.
¿Acaso en el libro se podría haber profundizado más en los métodos sobre la enseñanza del español que se usaron en los centros docentes norteamericanos y en las aulas españolas? Se ofrecen informaciones sobre algunos de los materiales utilizados en ese aprendizaje, pero quizás conocer algunos de los cuadernos de trabajo o contenidos de los materiales didácticos, como el uso de la radio al que se alude, se hubiese podido abordar y hubiese podido ser interesante conocerlos. Pero bueno, eres joven y queda tiempo queda posibilidad de hacerlo. Por otro lado, a propósito de la decisión adoptada, avanzada la década de 1940, de cambiar el nombre de Casa de las Españas por Casa Hispánica, se alude en el libro a que ello se debió a que aquel nombre, el de Casa de las Españas, remitía a la retórica franquista. Quizás ese cambio de denominación se debió a otras razones. Hay que tener en cuenta que importantes publicaciones de los exiliados republicanos se denominaron Las Españas o Diálogo de las Españas. En Las Españas, por ejemplo, publica un médico exiliado al que estoy ahora estudiando, Germán Somolinos, un magnífico trabajo sobre Miguel Servet, y antes, Pedro o Pérez Borgimpera publica su prólogo titulado La España de todos, al gran libro de Anselmo Carretero, porque aquí hay varios segovianos sobre las nacionalidades españolas. Esto lo publica Pedro Borgimpera en Las Españas. Un texto, por cierto, que convendría que releyésemos en estos momentos. Finalmente, solo me queda felicitar al autor, a quien tengo la fortuna de conocer hace tiempo, por la elaboración de este libro de agradable lectura y útil para públicos diversos. Desde luego para los estudiosos de la Escuela de Filología Española que crease Menéndez Pidal en el seno del Centro de Estudios Históricos de la JAE, perseguida por los vencedores de la Guerra Civil. También para quienes se preocupan por el conocimiento de la acción exterior de nuestra cultura, particularmente en el continente americano, tan importante en nuestro pasado y en nuestro presente. Tras saborearlo y constatar el enorme acarreo de materiales movilizado por Mario Pedrazuela para construir el edificio que nos ofrece en su obra, he de dar la razón a aquel pensador inglés, que era historiador también, que sostenía que todo es muy difícil antes de ser sencillo. Muchas gracias por la atención. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al Instituto Cervantes por acogernos para presentar este libro y en especial a su director, Luis García Montero. También a la editorial, a Juan, a la editorial Cátedra por haber publicado el libro y a Pedro y a Leoncio por acompañarme en este acto. Por último, a todos ustedes por dedicar parte de su tiempo de este lunes por la tarde a asistir a esta presentación. La idea de este libro surgió allá, como ya se ha comunicado, hacia 2019 dentro del bienio pidalino que conmemoraba los 100 años del nacimiento de Ramón Menéndez Pidal y los 50 de su fallecimiento, organizado por la Fundación Ramón Menéndez Pidal, a quien quiero dar las gracias, sobre todo a Sara Catalán, por facilitarme siempre el trabajo y la investigación con los materiales tan estupendos que allí se guardan. Una de las actividades de aquel bienio fue la exposición Las escalas del español, los viajes de Ramón Menéndez Pidal, que se hizo en este mismo edificio, en la parte de arriba, en el verano de 2019 y de que junto con Sara fui comisario. Partiendo de uno de aquellos viajes, el que realizó el matrimonio de Ramón Menéndez Pidal y María Goyri a los Estados Unidos en 1909, comencé a trazar la investigación acerca de cómo se inició la enseñanza del español en aquel país. El título del libro es En este ir a América, que como bien ha indicado Leoncio, lo tomé de un artículo publicado en la prensa, en Estafeta Literaria, por Américo Castro, en el que hablaba de los viajes que los filólogos intelectuales españoles hacían al continente americano para dar conferencias a las que acudía gran cantidad de público. Habla de miles de personas, ¿no? Estamos hablando de lo que le asombraba al granadino y a sus compañeros. Tal vez el subtítulo pueda llevar a confusión, y aquí me voy a detener algo más. Los inicios de la enseñanza del español en Estados Unidos, 1909-1939. Ya lo ha aclarado Pedro, pero todos sabemos que el español en aquel país, en Estados Unidos, se hablaba mucho antes de esas fechas. Es decir, como se dice en el libro, junto a los indígenas, el español es la primera lengua que se hablaba allí con la llegada de los primeros descubridores. En el siglo XIX son muchos los intelectuales, Irving, Prescott, Ticknor, Longfellow,
como se habla en el libro, que lo estudiaban y que lo enseñaban en diversas universidades en las que se crean cátedras para su enseñanza. Creo que hay unas 41 cátedras en el siglo XIX de español en las distintas universidades. Si aquí nos hemos atrevido a hablar de los inicios es porque en esos años que se marcan en el subtítulo es cuando se empieza a institucionalizar su enseñanza. Aunque en los estados del sur ya era habitual hablarlo y estudiarlo, es en la década de los años 10 cuando empieza a estudiarse en los high school de los estados más septentrionales, sobre todo en Nueva York. También es cuando se empieza a crear en las universidades departamentos de estudios hispánicos. Hasta entonces los había de estudios románicos, donde se incluía, entre otras lenguas, el español. Y sobre todo, estas cátedras de español que nunca estaban dadas por profesores de español, sino que eran alemanes, franceses, estadounidenses. Y sobre todo, por eso es cuando los catedráticos y profesores y lectores que se hacen cargo de esa enseñanza van a ser hablantes de español, ya fueran peninsulares o del continente americano. Ese es el gran avance que se produjo en esos años, de ahí el subtítulo y la acotación temporal que finaliza con el estallido de la Guerra Civil, que puso fin a muchos intereses y proyectos. Bien, con este libro lo que he tratado de hacer es demostrar una idea general, es decir, España viene de una crisis muy grande, finales del 19, principios del 20, una crisis identitaria con la pérdida de las últimas colonias, una crisis económica, una crisis política, una crisis social, viene de una gran crisis. Entonces hay un grupo de filólogos, acogidos por la Junta para Ampliación de Estudios, en el Centro de Estudios Históricos, que proponen un estudio científico de la lengua. Ellos lo que proponen, lo primero, antes de nada, es equiparar el español a las otras lenguas vecinas, al alemán, al francés, al italiano, utilizando una metodología científica semejante a la que se había utilizado para estudiar esas lenguas y esas literaturas. Lo que quieren hacer es equiparar, darle importancia al español, demostrar que tiene la misma antigüedad, que tiene obras literarias de la misma antigüedad y del mismo valor que tienen esas otras lenguas. A partir de ahí, y teniendo en cuenta que el español se habla en muchos países, o se hablaba en muchos países, y se habla en muchos países, y partiendo de la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, estos filólogos consiguen que el español, que la lengua española, sea de estudio, nazca un interés por aprender el español, no solo en Estados Unidos, como se habla en este libro, sino en muchos otros países. En la exposición de la que he hablado, ahí arriba se mostraba un mapa donde se veía todos los países durante estos años en los que se crearon lectorados, o se crearon departamentos, o se crearon centros para el estudio del español. Es decir, estos filólogos empiezan a crear eso que ahora se conoce como marca España. Porque lo que hacen es trasladar a otros países no solo el conocimiento de una lengua, sino también el conocimiento de una literatura, el conocimiento de una cultura, el conocimiento de unas costumbres, de unos monumentos, de unos paisajes. Es decir, se está en esos momentos en el que España, esa España en los años 20, 30, está creciendo hacia una cierta modernidad, ellos colaboran desde su humilde labor para conseguirlo. Además, ellos hacen que las ciudades españolas, Madrid, Jaca, Burgos, Santander, se llenen de jóvenes estudiantes de español. Es decir, lo que era la residencia de estudiantes llenos de estudiantes, de jóvenes estudiantes ingleses, alemanes, estadounidenses, que luego se movían por toda la ciudad, o en Burgos, o en Santander, o en Jaca. Es decir, están creando lo que ahora se conoce, y ayer salía un artículo en el periódico, la industria del español. Ellos son los que inician esa industria del español. Ellos consiguen que las universidades, que en los meses de verano cierran, por eso, como se cuenta en el libro, los franceses tienen que crear sus propios cursos en Burgos, porque aquí no hay nadie que los crease,
empiecen a utilizar esos meses de verano para crear sus cursos y a abrir las universidades en verano. A partir de ahí empiezan a surgir intereses privados también para enseñar el español. Es decir, que ellos empiezan a crear esa industria del español, ¿vale? Eso por un lado me gustaría resaltarlo. La importancia que ese grupo de filólogos, y con esto lo quiero relacionar con el valor de las humanidades. Entonces, igual que sucede ahora, las humanidades estaban desprestigiadas. No tenían valor, no daban salidas, no eran recomendables su estudio. Pero estamos viendo cómo las humanidades consiguieron eso. Consiguieron crear esa industria y esa imagen de España. Todo esto se truncó en el 36. Si no llega a suceder el 36, no sabríamos lo que había pasado. Otra cosa que me gustaría destacar en el libro es ese viaje de 1909. Es la importancia que tiene don Ramón como gran figura, como científico reconocido, como filólogo reconocido, al que todos acuden para que dé conferencias en sus universidades o para solicitarle a un profesor cuando necesitan un lector o un profesor en sus universidades. Son varias las cartas que se muestran en el libro en el que le escriben profesores de distintas universidades de Estados Unidos pidiéndole un profesor. Saben que si viene de la escuela Menéndez Pidal va a ser bueno. Entonces la figura de Menéndez Pidal en este sentido es fundamental, es el que origina todo esto, es el que crea esto. Es decir, los americanos, los Estados Unidos, se fijan en España para cubrir esas plazas muchas veces por el prestigio de don Ramón. Acuden al prestigio de don Ramón. Pero no solo es la figura de don Ramón, también me gustaría destacar la figura de las mujeres en estos años. En ese viaje, don Ramón está acompañado por María Goyri. María Goyri, al tiempo que don Ramón está dando sus conferencias, recorre los colleges de las universidades de la costa oeste y en una libreta que guardan maravillosamente en la Fundación Menéndez Pidal, iba apuntando con todo detalle cómo era la enseñanza de las mujeres, cómo eran los edificios donde las educaban, el precio que pagaban, las clases que tenían, las instalaciones deportivas, todo, apuntaba todo. Todo eso, esas notas que ella apuntaba con la idea de publicar algún artículo, hacer algo, fueron fundamentales después para crear en 1915 la residencia de señoritas con María de Maeztu como directora. Es decir, doña María no perdió ni una hora de ese viaje, a pesar de todos los ágapes y todas los recibimientos que les hacían, como se cuenta en el libro, no perdió ni un minuto para trabajar en lo que a ella le interesaba y que le había enseñado su madre, como era la enseñanza femenina. Ella se preocupa por otros temas de Estados Unidos, por el tema de los negros, la convivencia con los negros, por la delincuencia juvenil, apunta todos esos datos, esos temas, ella los reflexiona sobre ellos en esta libreta. Bien. En el año 15 se crea esa residencia de señoritas con María de Maeztu. María de Maeztu hace un viaje en el 19, en el mismo año en el que va a Castillejo y donde se estrechan las relaciones científicas y culturales entre Estados Unidos y España. María de Maeztu hace un viaje por los mismos lugares por los que había estado 10 años antes María Goyri. Y llega a acuerdos con esos colleges para que sean muchas mujeres de la residencia de señoritas o de otros centros, estudiantes, profesoras, las que vayan a Estados Unidos a enseñar el español, a dar clases, como lectoras algunas, como profesoras otras. Es decir, es una figura, creo que la de María Goyri en esta historia es una figura también fundamental, y la de María de Maeztu, que hay personas aquí en la sala que la han trabajado y lo conocen mucho mejor. Bien, otra figura que querría destacar en esta historia es la de Federico de Onís. Creo que la figura de Federico de Onís no se ha tratado muy bien dentro de la historiografía y de la filología española. O sea, el libro de Octavio es un libro estupendo, pero creo que Onís era la esperanza blanca. Onís era el gran filólogo al que todos estaban esperando. Era alumno predilecto de Unamuno,
amigo íntimo y participante en las actividades periodísticas de Ortega y el colaborador predilecto de don Ramón. En el año 14, cuando don Ramón se marcha a Buenos Aires, a quien deja al cargo del Centro de Estudios Históricos no es a Américo Castro, no es a Navarro Tomás, es a Onís. Él estaba convencido de que Onís era el gran filólogo. ¿Qué pasa? Que Onís en el año 16 se tiene que ir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se le ofrece todo. En Columbia tiene una biblioteca estupenda, tiene un buen sueldo, tiene unos horarios maravillosos para dedicarse a la investigación. Pero él no se dedica a la investigación, aparta la investigación y se dedica a otro trabajo, a un trabajo sucio, a un trabajo oscuro, a un trabajo burocrático. ¿Para qué? Para hacer que otros compañeros, igual que él ha ido allí, vayan a Estados Unidos a dar clases. Él trabaja con la Asociación de Españoles de la Asociación de Profesores de Español en Estados Unidos, trabaja con la Hispanic Society, trabaja con el Instituto Internacional, trabaja con la Columbia, para entre todas aquellas instituciones que en Nueva York y en otros estados tenían interés por el español, crear un centro, agrupar todos esos esfuerzos para crear un gran centro en el que se coordinara todos esos esfuerzos y crean el Instituto de las Españas. El Instituto de las Españas es el primer centro creado fuera de España para enseñar español. Y la labor que hacía el Instituto de las Españas se ha servido de imagen de espejo a los centros actuales del Instituto Cervantes. Se organizaban conferencias. Por allí pasó Lorca, Valle Inclán, Benavente, el valenciano, que se me dio el nombre, Paz Ibáñez. Es decir, pasaron las grandes figuras de nuestra literatura. Estoy nombrando los más importantes. Los grandes filólogos, Navarro, Américo, pasaron, todas las grandes figuras pasaron por allí a dar conferencias. Organizaban tertulias todos los lunes, organizaban conciertos, organizaban teatro, es decir, todas las actividades necesarias para difundir el español. Muchas de ellas se siguen organizando en distintos centros de todo el mundo del Instituto Cervantes. Es decir, se creó una metodología de trabajo de enseñanza del español. Tal es así que este Instituto de las Españas no se queda solo en Nueva York. Se crean centros semejantes en otros estados, en Florida, en Los Ángeles, en Nueva Jersey, en Nueva Orleans. Se crean distintos lugares. A semejanza de Nueva York, se están creando otros en los que se dan conferencias, se hacen actividades, se hace teatro. Es decir, se empieza a crear una red para la difusión del español. Eso por un lado, y eso se lo consigue Onís, con mucho esfuerzo y sobre todo dejando lo que más le dolía, su labor científica, porque tuvo que apartarse de su labor científica, algo que le reprocharon continuamente. Entonces, junto a eso, Onís hace otro trabajo, y es que con esta demanda tan grande que existe del español, muchas universidades de distintos estados de Estados Unidos empiezan a solicitar lectores, profesores, catedráticos, y Onís es el que teje todo ese entramado. Onís con don Ramón es el que teje todo ese entramado. Esto funcionará hacia el año 31. En 1931, bueno, antes, en 1926, se crea la Junta de Relaciones Culturales. La Junta de Relaciones Culturales se crea con la dictadura de Primo de Rivera, pero no tiene mucha labor. Es a partir del año 31 que la dirige Menéndez Pidal, cuando empieza a tener una verdadera labor de difusión de la lengua y la cultura española. Ahí el envío de los profesores va a cambiar, se van a exigir unos requisitos. ¿Cuál va a ser uno de esos requisitos? Tener hechos cursos de español que se crearon aposta adrede en el Centro de Estudios Históricos. Se crearon cursos para formar profesores de español.
Esos cursos tuvieron una demanda increíble. Muchos decían que era porque eran gratuitos, pero lo que se demostraba es que había muchos jóvenes españoles, estudiantes de letras, se apuntaron a estos cursos para después construir sus vidas en otros lugares. Muchos en Estados Unidos, pero otros en otros lugares del mundo, hasta Japón, llegar. Es decir, que lo que quiero remarcar es cómo este grupo pequeño de filólogos crearon todo este entramado de la difusión de la lengua y la cultura española. No solo la lengua y la cultura, sino, como os digo, los monumentos, la historia, el paisaje, las costumbres. Es decir, trasladaron la imagen de España. Ellos fueron los que crearon en esos años la imagen de España. Todo eso se vino abajo a partir del 36. Recuperarlo luego después, como ha dicho don Luis, hemos tenido que esperar hasta 1991. Pero eso es la idea que me gustaría remarcar y es lo que he tratado de hacer con este libro. La importancia de la filología en ese sentido, en particular, y de las humanidades en general, como valor para crear industria también. Y nada, reiterarles las gracias